¿Te has puesto a pensar que muchas veces quienes más nos roban energía no son los enemigos declarados, sino esas personas que mantenemos cerca por miedo a perderlas? Son esas relaciones en las que tienes que forzar una sonrisa, llevar la conversación tú solo o sostener un lazo que, en el fondo, ya no tiene reciprocidad. Este tipo de convivencia no solo te quita la paz, sino que también desgasta tu claridad y tu capacidad de crecer. El estoicismo nos enseña que sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Y eso también aplica a las relaciones. Seguimos atados a personas que ya no aportan nada por miedo al vacío que quedaría en su ausencia. Pero ese vacío no es pérdida. Es espacio liberado para que recuperes tu enfoque y tu dirección. La verdadera fuerza no está en acumular contactos, en ser el más popular o el más querido en todos lados. Al contrario, muchas veces nace del acto de cortar lo que sobra. La sociedad insiste en que debemos expandir redes, agradar a todos y coleccionar amigos. Sin embargo, cuando miramos con sinceridad, nos damos cuenta de que muchos de esos lazos existen más por costumbre o conveniencia que por afinidad real. El mayor riesgo no es la persona que te critica de frente, sino la debilidad que toleras dentro de tu círculo, porque es justamente ahí donde se cuelan las relaciones que drenan tu energía, tu estabilidad e incluso tu confianza. Y si tienes el valor de enfrentar esa verdad, ya estarás varios pasos adelante de la mayoría. Vivir de manera intencional significa proteger tu paz como si fuera un tesoro. Y eso exige discernimiento. Saber quién merece quedarse y quién necesita alejarse. 1. El peligro de los que siempre están de acuerdo. A primera vista, parece bueno tener cerca a alguien que apoya todas tus ideas. Esa persona que sonríe, asiente con la cabeza y nunca pone un pero, puede dar la sensación de apoyo y lealtad. Pero en la práctica, ese silencio disfrazado de respaldo puede ser uno de los mayores riesgos en tu camino. El problema es que estar siempre de acuerdo no es sinónimo de lealtad. Muchas veces es solo autopreservación. Es más fácil seguir la corriente, asentir a lo que dices y mantenerse en la sombra que correr el riesgo de incomodar. Pero esa lealtad de conveniencia desaparece en la primera dificultad. Cuando una decisión sale mal, esas mismas personas se esfuman o fingen que nunca estuvieron involucradas. El filósofo estoico Epicteto decía: es mejor ser corregido por un sabio que elogiado por un ignorante. Y sigue siendo cierto. Quien de verdad se preocupa por ti no teme confrontar, señalar errores o mostrar que te estás desviando del camino. Ese choque puede incomodar, pero es precisamente lo que fortalece y demuestra quién realmente está a tu lado. Piensa en situaciones cotidianas. Un compañero de trabajo que siempre valida tus ideas en reuniones, pero no asume responsabilidad cuando algo falla. Un amigo que solo aparece para celebrar tus victorias, pero desaparece en los momentos de crisis. Una pareja que evita conversaciones difíciles para mantener la paz, pero que en el fondo deja la relación sin profundidad ni crecimiento. Estas actitudes no son lealtad, son conveniencia. Personas así están más preocupadas por protegerse a sí mismas que por caminar contigo. La verdadera lealtad es activa, no pasiva. Quien es leal se involucra, debate, cuestiona. Puede incluso no estar de acuerdo contigo, pero sigue presente, justamente porque cree en tu crecimiento. El silencio constante, en cambio, puede parecer apoyo, pero en el fondo es abandono disfrazado. La lección es clara. Valora más a quien desafía tus ideas con respeto que a quien solo las repite para mantenerse cerca. El amigo que discrepa construye, el que solo asiente
debilita. 2. El peso de la inestabilidad emocional. Existen personas que no atacan de frente, no gritan, no sabotean de forma evidente, pero aún así logran afectar profundamente tu paz. ¿Cómo? A través de la inestabilidad emocional constante. Al principio, parece solo alguien atravesando una mala racha. Te compadeces, ofreces apoyo, crees que pronto las cosas mejorarán, pero con el tiempo notas que ese estado temporal se volvió rutina. Estas personas viven en un ciclo interminable de subidas y caídas, y poco a poco terminas cargando ese peso junto con ellas. De manera sutil, su humor dicta el tuyo. Un día están entusiasmadas, llenas de planes, y al siguiente se hunden en dudas, arrastrándote hacia abajo. Esa montaña rusa emocional no solo desgasta, consume tu energía vital, contamina tu motivación y relega tus propios objetivos. Carl Jung llamaba a esto una identificación peligrosa, cuando los problemas emocionales de alguien empiezan a mezclarse con la identidad de quien convive con esa persona. Ya no distingues dónde terminan los dolores del otro y dónde comienzan los tuyos. El estoicismo nos advierte justamente contra esto. Jamás entregar a otro lo más sagrado en nosotros: la razón, el enfoque y la claridad. La inestabilidad de alguien no debe convertirse en tu prisión. Tener empatía no significa absorber el caos ajeno, mucho menos sacrificar tu paz para sostener a alguien que no quiere equilibrarse. Aquí está la diferencia crucial. Apoyar es estar presente, animar y ayudar dentro de lo posible. Absorber es permitir que el peso del otro destruya tu propia base. Personas atrapadas en su propia inestabilidad no siempre desean cambiar. Muchas veces están más comprometidas con sus patrones que con su potencial. Y cuando tú comienzas a crecer, en lugar de acompañar tu desarrollo, pueden reaccionar con culpa, con reproches silenciosos o incluso intentando arrastrarte de regreso a su mismo nivel de confusión. La vida es demasiado corta para gastarla tratando de equilibrar a quien no quiere equilibrarse. Como decía Séneca, la vida es lo bastante larga para quien sabe aprovecharla bien. Pasar años intentando salvar a alguien de sí mismo no es amor, es estancamiento. La compasión sin límites no es virtud, es autoabandono. Puedes amar a alguien y, aún así, decidir que no serás el pilar de una inestabilidad sin fin. Decir, ya no puedo cargar con esto, no es abandono, es madurez. Rodéate de personas consistentes, que se equivocan como todos, pero que aprenden, que se levantan y que aportan energía en lugar de drenarla. Esas son las que fortalecen, suman y te ayudan a construir un camino sólido. 3. Los imitadores. Cuando la admiración se convierte en sombra. A veces alguien entra en tu vida y parece increíble. Habla parecido a ti, adopta tus ideas, empieza a usar tus expresiones e incluso aparenta tener los mismos objetivos. Al inicio, esto puede sentirse como una conexión genuina. Después de todo, ¿a quién no le gusta pensar que encontró un espejo de sí mismo? Pero con el tiempo, algo empieza a incomodar. No es una sintonía real, es una reproducción. Esa persona no camina a tu lado, simplemente se amolda a tu sombra. El problema es que imitar no es lo mismo que ser leal. Puede parecer alineamiento, pero en realidad es fragilidad. Personas así no están ancladas en valores propios, no tienen un centro sólido. Solo absorben la energía y la imagen del otro, porque es más fácil que construir su propia identidad. Y cuando el entorno cambia o cuando tú te alejas, la máscara cae. Esos espejos humanos pronto encuentran a otro modelo que copiar, porque nunca estuvieron ligados a ti.
sino a la conveniencia de mantenerse cerca de una fuente de dirección o influencia. Epicteto recordaba: nadie puede aprender lo que cree que ya sabe. El imitador piensa que ya posee tu sabiduría solo porque repite tus gestos y palabras, pero la sabiduría no se ensaya, se vive, y en el momento en que la vida pone a prueba, la imitación se desvanece. En la práctica, personas así pueden elogiar, apoyar o compartir tus opiniones, pero rara vez aportan algo nuevo. Es como hablar con un eco. La voz regresa, pero sin profundidad. La diferencia entre una amistad verdadera y una imitación es clara. El amigo auténtico discrepa cuando es necesario, aporta perspectivas distintas y contribuye con su propia visión. El imitador solo repite, copia y sigue, no por convicción, sino por miedo a perder espacio. Las relaciones basadas en réplica no tienen raíces, solo reflejos. Y los reflejos desaparecen con el primer cambio de luz. Por eso, valora a quienes tienen el valor de ser ellos mismos a tu lado, aunque piensen diferente. La autenticidad puede generar fricción, pero también genera crecimiento. La imitación, en cambio, puede parecer cómoda, pero en el fondo es vacía y sofocante. No necesitas ecos, necesitas anclas. Personas firmes, con identidad propia, que no se disuelven cuando el ambiente cambia. Ellas son las que sostienen, desafían y te ayudan a evolucionar. 4. La trampa de la intimidad forzada. Algunas personas llegan a tu vida como un huracán de emociones. En poco tiempo abren su corazón, cuentan secretos profundos, exponen traumas de la infancia y dicen que nunca habían confiado tanto en alguien. A primera vista, eso puede parecer un acto de valentía o de vulnerabilidad genuina, pero muchas veces no es más que una estrategia de control. La verdadera intimidad no es apresurada. Nace despacio, al ritmo de la confianza que se construye con el tiempo, en las pequeñas pruebas de lealtad y presencia. Cuando alguien lo suelta todo desde el inicio, generalmente no está entregando confianza, está fabricando dependencia emocional. Ese tipo de comportamiento crea un lazo que te ata por la culpa. Si la persona te contó tanto, sientes que debes corresponder, que necesitas cuidar, que no puedes alejarte sin parecer insensible. Así surge lo que llamamos un vínculo artificial, un lazo que no nace de la afinidad real, sino de la presión emocional. La filosofía estoica nos enseña a observar más y reaccionar menos. Marco Aurelio recordaba: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Y frente a este tipo de intimidad fabricada, la reacción más sabia es detectar el juego antes de quedar atrapado en él. Las señales son claras. La persona comparte demasiado pronto. Exige tu atención como si ya tuvieras una obligación con ella. Te hace sentir responsable de su equilibrio emocional. Interpreta cualquier intento de distancia como rechazo o traición. Eso no es vulnerabilidad, es manipulación. Es una forma de pegarse a ti incluso antes de que exista una base para hacerlo. Lo que sucede entonces es que empiezas a vigilarte. Evitas decir ciertas cosas para no herir. Cedes espacios que no querías ceder. Callas para no ser acusado de frialdad. Poco a poco, la relación deja de ser libertad y se convierte en una prisión emocional. La intimidad verdadera, en cambio, es silenciosa y paciente. No exige pruebas inmediatas, no demanda reciprocidad forzada. Se construye en el respeto a los límites, en la capacidad de esperar, en la aceptación del tiempo. Como decía Aristóteles, la amistad verdadera no nace de la utilidad ni del placer momentáneo, sino de la virtud, de una base sólida de respeto y constancia. Y eso solo se revela con los años, no en pocos días.
Por lo tanto, desconfía de la prisa emocional. Las relaciones que comienzan con una intensidad extrema casi siempre se derrumban rápido, porque no fueron construidas sobre roca, sino sobre ansiedad y carencia. Tú no estás obligado a cargar con fardos que no son tuyos. Recuerda, el amor sin límites se convierte en manipulación y la intimidad verdadera no se apresura, se cultiva. 5. El veneno del chisme. Siempre llegan con aire de tener información privilegiada. Susurran novedades, revelan secretos, te hacen sentir especial por estar dentro de su círculo de confianza. A primera vista, puede parecer inofensivo, incluso divertido, pero detrás de ese encanto hay un gran peligro. El chisme nunca es solo conversación, es señal de falta de carácter y de límites. El chismoso carga nombres y reputaciones como si fueran monedas de cambio. Hoy habla de los demás contigo, mañana hablará de ti con los demás. Por eso, cuando alguien siempre aparece trayendo historias ajenas, la pregunta no debe ser ¿qué más sabe?, sino ¿qué hará con lo que sabe de mí? La filosofía estoica es clara sobre este desvío. Marco Aurelio decía: la calidad de tu mente depende de aquello en lo que piensas. Cuando permites que el chisme ocupe tu espacio mental, terminas alimentándote de ruido en lugar de reflexión. En vez de concentrarte en crecer, te pierdes en lo que otros están haciendo mal. Los efectos son corrosivos. La confianza se disuelve porque empiezas a desconfiar de todos. Las relaciones se vuelven superficiales, gobernadas por el miedo a lo que pueda decirse en las sombras. El ambiente se llena de comparación, juicio y distracción. Carl Jung decía que la vergüenza es una emoción del alma, y el chisme no es más que la vergüenza convertida en arma. Exponer los errores y fragilidades de otros antes de que tengan oportunidad de mostrar quiénes realmente son. Lo más peligroso es que el chisme rara vez explota de golpe. Actúa como humo, sutil, esparciendo duda y desconfianza hasta que, cuando te das cuenta, el puente ya está corroído. Por eso, la mejor respuesta no es confrontar, no es entrar en el juego, sino apartarse en silencio. Como enseñaba Epicteto, no se discute con necios, porque quien observa podría no distinguir quién es quién. De la misma manera, al responder a un chismoso, solo alimentas el terreno donde él prospera. El silencio, en este caso, es un límite claro. No es debilidad, es protección. No necesitas odiar, no necesitas exponer, solo retirarte de ese ambiente. Al alejarte, proteges no solo tu reputación, sino sobre todo tu mente de la constante contaminación de la maledicencia. Las relaciones que valen la pena son aquellas en las que tu nombre se guarda incluso cuando no estás presente. Quien protege tu imagen en tu ausencia muestra carácter. Quien expone fragilidades ajenas, tarde o temprano, también expondrá las tuyas. 6. El poder del silencio. Mucha gente cree que todo final necesita una explicación, que hay que justificarse, escribir mensajes largos, detallar sentimientos y cerrar vínculos con discursos dramáticos. Pero en realidad, no siempre el enfrentamiento es necesario. A veces, la forma más sabia de protegerse es simplemente elegir el silencio. El silencio no es cobardía, es claridad. Es reconocer que ya no vale la pena invertir energía en algo que mostró su verdadera cara. Mientras la sociedad valora el gran discurso de despedida, los estoicos nos recuerdan que la verdadera fuerza está en dominarse a uno mismo, no en convencer a los demás. Epicteto decía: si alguien te provoca, recuerda que tu mente participa en la provocación. El silencio es justamente esa barrera.
la negativa a ser arrastrado al caos del otro. No se trata de castigar, sino de negar acceso a lo más valioso en ti, tu paz, tu enfoque, tu energía vital. Lo que muchas veces duele no es la partida, sino la necesidad de ser comprendido. Queremos que los demás validen nuestro dolor, reconozcan nuestros esfuerzos, entiendan nuestras decisiones. Pero la mayoría de las veces, quien no escuchó tu voz cuando era clara, tampoco la escuchará cuando se convierta en un discurso de despedida. El silencio es un corte limpio. No deja espacio para la manipulación, para justificaciones repetidas o para promesas que nunca se cumplen. Es firme sin necesidad de ser violento. En la práctica significa dejar de responder donde solo existe un ciclo repetitivo. Dejar de insistir en quien solo entiende tu ausencia cuando finalmente te retiras. Terminar la lucha interna de querer ser visto por quien eligió ignorarte. Séneca ya decía, la vida es lo suficientemente larga para quien sabe usarla. Y gastar energía tratando de ser escuchado por quien no quiere oír es desperdiciar ese tiempo valioso. El silencio, en este sentido, es una forma de respeto, no hacia el otro, sino hacia ti mismo. Es la afirmación de que ya no vas a negociar tu paz. Quien realmente valora tu presencia no necesita explicaciones para entender tu distancia. Y quien exige justificaciones interminables difícilmente hubiera valorado cualquier respuesta. Por eso, cuando sientas que las palabras ya no tienen efecto, elige el silencio. No como fuga, sino como disciplina. No como debilidad, sino como poder. El silencio no grita, pero habla fuerte. Dice que por fin dejaste de reaccionar y empezaste a protegerte. Y cuando tomas esa decisión, algo poderoso ocurre. Tu energía deja de consumirse en lo que desgasta y empieza a invertirse en lo que construye. 7. El discernimiento es protección. A lo largo de la vida, vamos a encontrar distintos tipos de personas. Los que nunca discrepan, los inestables que drenan nuestra energía, los imitadores sin identidad, los que fuerzan intimidad para atraparnos, los chismosos que corroen la confianza y los que viven en ciclos interminables de promesas rotas. Cada uno de ellos, a su manera, amenaza nuestra claridad y nuestro equilibrio. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar la conducta de los demás, pero sí podemos, y debemos, elegir cómo reaccionar. Eso incluye decidir quién merece espacio en nuestro camino. El discernimiento no es arrogancia, es madurez. No se trata de juzgar, sino de reconocer que no todos pueden acompañar tu viaje. Algunas personas llegan para sumar, traer estabilidad, verdad y crecimiento mutuo. Otras, en cambio, solo confunden, desgastan y retrasan. Reconocer esta diferencia es un acto de valentía, porque muchas veces lo más difícil no es identificar a quien hace daño, sino aceptar que es necesario alejarse, aun cuando haya afecto de por medio. Séneca decía, la amistad que puede terminar nunca fue verdadera. Y esto aplica no solo para la amistad, sino para cualquier vínculo humano. Lo que es real resiste al tiempo, al malestar, a las crisis. Lo que no lo es, se derrumba en cuanto dejas de sostenerlo tú solo. Por eso, guarda un principio sencillo. Construye con quien trae claridad. Camina con quien suma energía. Valora a quien tiene el coraje de discrepar con respeto. Y guarda silencio ante quien insiste en vivir de ruido. Al final, tu vida es el reflejo de las compañías que eliges mantener. Si a tu alrededor hay personas que te desafían a ser mejor, tu evolución será natural. Si solo hay espectadores, imitadores e inestables, terminarás gastando más tiempo apagando incendios que construyendo. La elección es tuya.
Puedes insistir en mantener todo tipo de gente cerca en nombre de una falsa lealtad, o puedes elevar tus estándares y proteger tu paz como el bien más valioso que tienes. Y cuando lo hagas, descubrirás algo liberador. No es egoísmo alejarse de lo que destruye, es amor propio. Y estas fueron las 7 principales actitudes que revelan a personas que pueden estar drenando tu energía y que necesitas reevaluar en tu vida. Espero que este video te haya ayudado a reflexionar sobre las relaciones que te rodean y a valorar a quienes realmente suman. Si te gustaron estos consejos, no olvides dejar tu like, compartir con alguien que necesite escuchar esto y suscribirte aquí al canal Señales de Sabiduría, activando la campanita para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a vivir con más claridad, enfoque y sabiduría. Recuerda, tu paz es valiosa y mereces estar rodeado de personas que te inspiren, te fortalezcan y caminen a tu lado de verdad. Hasta el próximo video.